amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Estereotipas. Gracias por acompañarnos y sobre todo gracias a quienes siguen de cerca todas las páginas por medio de las cuales llegamos a través de Flaxo Radio y a través de Flaxo Ecuador. Les recordamos que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de Twitter como @Flaxo Radio, en Instagram como Flaxo Radio, YouTube como Flaxo Radio y también en Facebook como Flaxo Radio. Ustedes pueden descargar el audio de este y todos los programas a través de la www.flaxoradio.es. Son ya las 11:06 y de esta manera damos inicio a un programa especialísimo de Estereotipas en el cual contamos con la presencia de una gran mujer. Ella es socióloga de la Universidad Central del Ecuador. Ella es Janet Guerrero, es graduada en el Colegio Rita Lecumberri en Guayaquil. Ella también forma parte del movimiento social por la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia y juventud del Ecuador, también de derechos por un amor responsable, No Tenencia Ese, ni Naguarmi. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de las reformas. Estuviste en la asamblea, pero quisiera que nos comentes cómo nace esta intención de generar este cambio social a través de las reformas, tanto dentro de los códigos de la niñez y de la adolescencia, y también esta pasión por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, no sé, hay un dicho que dice que lo que natura no da, Salamanca no presta, algo así. Yo hice activismo desde que tenía 16 o 15 años aproximadamente. Tuve mis primeros pininos, por así decirlo, dentro del programa El Muchacho Trabajador. Fue como una experiencia diferente. Para mí en ese momento significó escapar a un ambiente de violencia intrafamiliar. Entonces descubrí que uno podía hacer algo más que simplemente lamentarse o quedarse en su espacio, ¿no? Pasaron los años hasta que empecé en el tema de que me tocaba andar en los juzgados de niñez por tema pensiones alimenticias, y siempre salía, estoy hablando del año 2009, 2008, siempre salía con la sensación de injusticia. Siempre salía buscando en las paredes si había un letrero que diga que nos podíamos reunir las madres y que podíamos obtener justicia y que podíamos hacer algo más. Y no lo encontraba. En esa época ni siquiera tenía internet, entonces ni siquiera conocía los movimientos que ya se hacían dentro del país. Pero pasó el tiempo, ingresé a la universidad y bueno, ya obtuve mis cuentas de internet y encontré uno de estos grupos de padres que pretendía en aquella época, cuando recién se habían aprobado la tabla de pensiones alimenticias mínima, que fue por el año 2012 más o menos que encontré este grupo. La tabla se aprobó por el 2009, 2010, no estoy segura ahorita de la fecha, pero fue por esos años. Entonces, este primer grupo de padres se forma más o menos por el 2012. Y los encontré en redes, ya hice mis primeros perfiles en redes, los encontré y veía cómo comentaban, ¿verdad? Y siempre atacando a las madres, siempre tratándonos de lo peor, de vividoras. Y yo que conocía una realidad, que no digo que sean todas, y dije, no, esto no es verdad. Y empezaba a opinar, ¿verdad? Y a discutir y todo. Hasta que un día supe que estaban pidiendo que se derogue la tabla de pensiones alimenticias. Y 2 días antes de que se dé esa audiencia, armé un plantón. Unas compañeras de universidad me apoyaron, hicimos unas camisetas, y unas madres que me vieron comentar en redes se unieron. Qué bien. Entonces, a partir de ahí, empecé como con esa lucha, pero era como yo y 2 amigas más. Y comentábamos en redes y las mamás me sabían escribir, que cómo hacían, pero no pasaba de ahí. Era como que un activismo de bajo calibre. Bajo calibre. Exacto. Hasta que en el 2017, por diciembre de 2016 o noviembre, yo siempre como opinaba en redes, veía que otras mamás también lo hacían. Empezaron a contactarme un grupo de mujeres inconformes y viendo lo que estos grupos de padres opinaban, estaban realmente molestas, eso sin contar que muchas de ellas eran víctimas de violencias por parte de algunas personas que conformaban estos grupos. Entonces empezaron a escribirme y decidimos formar primero por interno el grupo,
que se llamaba en ese momento No Tenencia Compartida. Así salió cuando en febrero de 2017 decidimos lanzarlo a redes sociales. Pero también fue porque el que era presidente en esa época, Rafael Correa, empezó a hacer declaraciones muy fuertes sobre que las madres apresaban por venganza. Justamente se estaba discutiendo el tema del apremio por alimentos, que iba a enviar reformas a la Asamblea. Entonces se armó todo un despelote, como digo yo, en ese sentido. Y a partir de ahí empezó nuestro trabajo ya como grupo fuerte. Empezamos 5 personas, pero fue creciendo en otras ciudades. Y eso ha permitido que, si bien es cierto, yo empecé como vocera y mujeres que tenían incluso miedo por el tema de violencia que vivían, hoy ya puedan salir a dar testimonios, nos acompañan a reuniones. Es un trabajo sostenido que ha venido funcionando. Jane, en este punto de que muchas personas, incluso la misma fuerza policial, considera que las madres apresan a los esposos o ex esposos, convivientes o padres de los hijos por odio. ¿Cómo lo han manejado las mujeres? De pronto, tú sabes que detrás, en el espacio privado, se mantienen y es donde se mueven y se merman los miedos. ¿Cómo manejan ustedes esta situación? Un poco más allá del espacio público. Ya, bueno, nuestra tarea es primero de sostenimiento. Tenemos reuniones incluso con psicólogas para poder empezar a trabajar la parte de autoestima, porque generalmente, no digo todas, pero las cifras hablan claro y conciso. Según cifras del INE, 9 de cada 10 mujeres divorciadas han sufrido violencia, 6 de cada 10 mujeres en general han sufrido violencia. Yo me atrevería a decir que la cifra es mucho más, pero que no lo han denunciado o no lo reconocen como tal. Pero damos un proceso de sostenimiento, porque la idea es ir más allá. No solo que te quejes, que digas esto está mal, yo soy la víctima, esto me pasó, y pasarte llorando por ello, sino lograr superar esa etapa. Como yo les digo, chicas, si alguna tiene deseo de venganza, no hay mejor venganza en este mundo que ser feliz. Y esa creo que es mi principal motivación, de verlas felices, saber que están bien. Se les acompaña en el proceso legal, se les da herramientas de qué pueden hacer, cómo pueden hacer, y que no se dejen manipular por el qué dirán. Porque sí, se difunde mucho esta la idea de vividoras que apresan por venganza, pero los hijos no esperan. O sea, las mujeres, y ahorita las cifras lo indican, que es más o menos mayor al 70% la cifra de deuda por pensiones alimenticias, no solo que asumimos sola el cuidado de los hijos, sino que también estamos asumiendo solas la manutención. Y eso cuando no recibimos. Y si recibimos, igual, las pensiones son tan mínimas que igual nosotras terminamos asumiendo más del 50% de la responsabilidad de cuidado y de económica. Claro, y la mujer sigue manteniéndose en este espacio relegado a la domesticidad, al cuidado de los hijos. Y creo que eso es algo que no se discute, ni siquiera se plantean dentro de las redes sociales, porque ustedes manejan una página en Facebook que es No Tenencia S, donde, claro, hay halagos y también hay riñas y peleas. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Porque, claro, estamos en una sociedad todavía machista, ¿sí? Que no tenemos este avance, esta perspectiva de ponernos incluso en el lugar de la mujer. Bueno, esa es otra parte de nuestro trabajo. Yo, y eso les hago entender, igual a las madres cuando me dicen, por favor, un seguimiento, por favor, algo que me quieren quitar a mi hijo o me lo quitaron. Yo algo que les hago, a ver, en primer lugar, los hijos no son nuestros. No son una propiedad ni del uno ni del otro. Nosotros los trajimos con una responsabilidad y con un compromiso de atenderlos, de criarlos, ¿verdad? Entonces, primero es que nos vayamos deshaciendo de esa como carga que nos han impuesto socialmente, de que es nuestra obligación tener hijos, nuestra obligación cuidarlos, nuestra obligación. No. Llega un momento, como yo digo, si tu hijo es pequeño y hay un proceso de violencia intrafamiliar y te separaste, y por un tema de violencia, porque muchas veces pasa, te presionan, te manipulan y todo para querer llevarse a los hijos, incluso empiezan a manipular a los hijos, defiéndolos a capa y espada, como yo digo. Pero llega un momento en que los hijos ya se dan cuenta, y si quieren irse,
deles el espacio de que se vayan, porque son entes independientes. ¿Sí? A los hijos hay que amarlos, hay que cuidarlos, pero también hay que respetar sus decisiones. Y la única forma incluso de que un hijo te valore, si a veces dicen, no, es que el papá la manipuló, perfecto, déjale que se vaya a vivir con él. Uh-huh. Yo sé que es duro desprenderse de un hijo, pero lo peor que puedes hacer es ponerte en el juego de manipulación y respeto a los derechos de ese hijo o hija. Uh-huh. Entonces trabajo esa parte primero. Segundo, el tema de fortalecimiento de los lazos con sus hijos, que son importantísimos, que si bien es cierto, es muy duro cuando en un proceso de violencia los hijos no entienden lo que está pasando. Sí tienes que explicarles la verdad. Como yo digo, no necesitas insultar al susodicho, a tu expareja, no necesitas decir si fue un desgraciado. No, ese no es el tema a discutir. El tema a discutir es, a ver, por esto estamos separados, por esto se dio, porque hubo violencia, porque hubo esto, porque... Así, claramente. Los chicos llegan a una edad en que lo entienden y tienes que aprender a comunicarlo. Y créeme, y por experiencia propia lo digo, es muy duro, sobre todo en la adolescencia, en que los chicos empiezan con esos conflictos de sentimientos, en que mi papá es maravilloso, claro, no vive con ellos, entonces es maravilloso porque les da todos los regalos. Hace compensación. Pero llega un momento que los chicos crecen y se dan cuenta, y yo, eso te digo, por experiencia propia puedo decirlo. Tengo hijos adultos que aunque duele porque se tuvieron que enfrentar a su padre en un proceso legal siendo ya adultos, para ellos su padre era su vida durante su niñez, en su adolescencia. Cada vez que volvían de los 2 meses que pasaban con él, lloraban. Y a mí me dolía verlos sufrir. Hasta que un día les dije, el que se quiere ir se va. Igual no se fueron. Pero crecieron y ellos son los que demandaron alimentos, por ejemplo, a su padre. Y eso les dolió tanto porque en el juicio tuvieron encontrones de palabras con su padre. Las mismas palabras que antes eran para mí, de si eres así, esa, después fueron para sus hijos. Y hoy mis hijos ni siquiera lo saludan. Eso es lo que siembras cuando haces malas cosas. Y eso aplica si viven contigo o si no viven contigo. Entonces hay que saber sembrar en los hijos. Hay que contar la realidad sin sembrar odio, sin sembrar enojo. Ahora tus hijos odian a su padre. No lo odian. Porque tampoco les permitiría algo así. No por él, sino por ellos. Porque ellos no se merecen vivir ni cargar amargura en su corazón. No merecen cargar dolor. Pero son seres humanos que saben respetar los derechos de los demás y han hecho respetar los suyos. Y ellos tienen muy claro, dicen no. O sea, no lo odiamos, pero tampoco vamos a someternos a su manipulación ni a su falta de respeto. Y yo creo que ese es el tipo de hijos que hay que criar para que no permitan faltas de respeto de nadie. De nadie. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Yane. Sin embargo, en el tema de la manutención, la pensión tiene un costo. Los padres tienen que pagar un total de dinero. ¿Ha habido un avance en esto? Porque tú sabes que se maneja mucho el discurso de que, claro, las madres se quieren hacer plata con la pensión de los hijos. Incluso sacan algunos memes que son bastante machistas, malintencionados. Misóginos. Malintencionados, Claro, sobre todo malintencionados, con un afán de desvirtuar un derecho que no es de las madres, es de los hijos. Por supuesto, ¿verdad? Pero ¿cómo ustedes han manejado, cómo has evaluado tú el avance? Desde, me hablabas de Rafael Correa, con estos términos del discurso, hasta ahora, porque tuviste la oportunidad también de participar en la asamblea hace unos meses atrás. ¿Cómo has diagnosticado ya todo este proceso de la reforma? En el tema de derechos de pensiones de alimentos, parecería que hay un avance, pero cuando te das cuenta también hay retrocesos. Te dan, como dicen, una de cal, 2 de arena. Entonces, antes, por ejemplo, del gobierno de Rafael Correa, antes del 2009, las pensiones eran insignificantes, ¿sí? Había personas que ganaban $2,000 y daban 20 de pensión, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, sí, porque quedaba todo a discrecionalidad del juez y tú ibas y te lamentabas
O sea, había injusticias de lado y lado. No digo que ahora el sistema sea justo, para nada, pero era mucho peor. Claro. Incluso ayer que leíamos una carta de estas cartas recopiladas de mujeres. A través de la historia. Y era una carta del año 1800, o sea, las pensiones nunca han sido justas. ¿Sí? Siempre ha habido este reclamo de parte de la madre, y siempre es la madre la que está ahí detrás de esto. Entonces, a partir de ese año, por una propuesta de esa entonces asambleísta, la doctora Betty Amores, se hizo el tema de aprobar una tabla de pensiones alimenticias mínimas, en donde por rango se estratifica, por rangos de cuánto ingreso tienes, el porcentaje que tienes que dar a tus hijos. Claro. Entonces, a partir de ahí, algo mejoró el monto. Hay casos en que sí mejoró bastante, pero sobre todo en las clases empobrecidas no pasó a mayores. Porque, por ejemplo, si ganas un sueldo básico, tienes que dar $110. Y si tienes 2 hijos, ya no son 110, son 55 por cada uno, aunque el uno viva contigo. Entonces, siempre el desmedro es para el que está fuera del hogar, ¿verdad? Para que sea por razones de lo que sea, divorcio, separación, porque fue una relación extramatrimonial, lo que sea. Siempre los derechos que van vulnerados son para el niño que está fuera del hogar. Con esto no digo que los niños que están dentro de un hogar con su familia formada no tengan que ser protegidos. No vaya a ser que me malinterpreten como siempre y empiecen con el acoso. Entonces, en montos mejoraron, pero aún sigue casi siendo imposible cobrarlas. Ya como te dije, está por más del 70% el tema de la mora en pensiones alimenticias después que se eliminó el apremio como primera a ratio, como primera forma de cobro. Es como que dijeron, ya no vamos a la cárcel, pues, y entonces, o sea, sí van, señores, pero claro, es todo un proceso, se hace acuerdos de pago que no cumplen. Entonces, los derechos de los niños no están siendo respetados, ni por sus padres, padres y madres que no pagan la pensión, ni por los jueces, ni por los señores que hacen las leyes, porque se les pide respuestas. Está bien, no quieren que vayan al apremio porque pierden el trabajo, dicen que mientras están en la cárcel pierden el trabajo. Ok, pierden un trabajo significa que tenían trabajo y no pagaron la pensión, lo cual también resulta, ¿cuánto tiempo no pagaron? Que entendemos que hay deudas mientras estuvieron desempleados, todo lo que quieras. Y puede haber 1000 razones para decir que el apremio no es la primera opción. Ok, pero ¿qué soluciones me están dando? Ninguna. Porque para esos padres que no hay empleo, tampoco les están dando empleo. Las madres tampoco tenemos empleo, señores, porque además somos las más empobrecidas. No solo eso. O sea, los padres no pagan porque no tienen empleo, un porcentaje. Otros porque simplemente es una forma de seguir dominando a su expareja, o habrá 1000 razones. Ya, ¿verdad? Pero las mamás tampoco tenemos trabajo y nosotras sí tenemos que ver de dónde a diario damos de comer, damos vestido, estudio, alimento y vivienda como mínimo. ¿Verdad? Y se sigue perpetuando esta idea de que la madre, es la que tiene que asumir. Exacto. Entonces, claro, hay esos memes que la mamá está sin el corazón y cocinando el corazón para darle de comer a sus hijos. Así, ¿y por qué el papá no puede sacarse el corazón y darle de comer a sus hijos? Las redes sociales han jugado también un papel súper fundamental tanto en la perpetuación de la idea de la tenencia compartida a la que tú le apuestas. Mencionaste algo que me pareció súper interesante, que hay madres también que no pagan sus pensiones. ¿Ustedes trabajan con estos casos también? Sí. ¿Hay hombres que de pronto asisten o se comunican contigo o por medio de las redes sociales? ¿Cómo has visto eso? Porque el sesgo también machista es súper fuerte para los hombres. No pueden mantener a su hijo. ¿Qué es lo que tú has visto y validado en esto? Mira, por ejemplo, sí hay un porcentaje de madres que no pagan la pensión alimenticia, pero también he descubierto que viven una realidad dolorosísima, que ellas tampoco consiguen trabajo, pero además muchas se encuentran con otro problema más, y es que han formado un nuevo hogar, tienen nuevos hijos y su pareja no los deja trabajar. O sea, su pareja quiere que se dediquen a cuidar a los hijos de su nuevo hogar, que se dediquen y no les dejan trabajar y tampoco les colaboren económicamente. Y entonces, ¿ahí qué hacemos?
pero hay una responsabilidad que cumplir. Entonces, la idea ahí es, como yo les decía algún momento a un asambleísta, es buscar alternativas, qué sé yo, un teletrabajo. O sea, formas de que ellas puedan acceder para poder pagar esas pensiones. Porque además, generalmente, y no digo que pase en todos los casos, estas mujeres han sido víctimas de violencia por el padre de sus hijos, por parte de su expareja. Y que por tema de violencia ellas incluso terminan abandonando el hogar y dejan a los hijos, porque primero está sobrevivir, pues. Por supuesto, Jane. Entre otras cosas, se me viene a la mente, al parecer, no sé si estoy bien en lo correcto, sino más bien si tú sabes más, me corriges, estás tratando de sectorizar esta lucha hacia las clases medias bajas, donde no hay una remuneración adecuada, donde no hay incluso trabajos estables ni remuneraciones básicas, donde las mujeres prácticamente tienen que vivir a la deriva de su esposo, donde por esta misma situación de posesión, de control, son sometidas al espacio doméstico. De pronto en tu espacio también socializan sobre el cuidado propio, el autocuidado, porque tú sabes que es fundamental. A veces, tal vez en clases medias altas, se puede entender el tema del cuidado, del uso de la anticoncepción, pero tú sabes cómo son las realidades marginales, donde a veces el mismo tema de no poder acceder a un servicio de salud se les cierra la puerta para conocer los temas del control de reproducción, etcétera. ¿Cómo estás trabajando tú eso? ¿O trabajan, lo han tratado de vincular de alguna manera? Bueno, aclarar primero que nosotros trabajamos con todos los sectores. Han venido madres, no muchas, una nos llegó, que recibía $1,500 de pensión, pagaba del colegio de su hija $1,200. A pesar de eso le decían que era una vividora. Pero la mayoría de nuestras madres, la mayoría de personas que llegan son personas que no sobrepasan los $300 de pensión alimenticia. O sea, y estamos eso, hablando de un rango. Un rango, sí. Es más, significativo. la mayoría no pasan de 150. 300 serán 2 o 3. La mayoría no pasan de $150 al mes, y eso cuando tienen la suerte, como yo digo, de cobrarlas. Pero además, mi intención, y es precisamente lo que yo trato ahorita de proponer en mi tesis, es visibilizarlas a ellas, porque siempre que se habla de pensiones alimenticias o de la deuda de pensiones alimenticias, se visibiliza generalmente al padre, porque son la mayoría, al padre que no puede pagar, al padre que está en apremio, al pobrecito que tiene otra familia, pero nadie habla de la otra parte, madre, claro. de lo que la madre hace, de por qué lo hace, por qué demanda, todo lo que tiene que pasar en los juzgados para poder intentar por lo menos cobrar esa pensión, y lo que pasa en su vida diaria, los conflictos que le traen personales, los conflictos que le pueden traer con otra pareja, incluso con sus hijos, porque duplica la carga de trabajo, duplica el trabajo doméstico. Entonces todo eso es un desgaste. Yo aprendí por cuenta propia y gracias a unas amigas que tengo, el tema de meditación, yoga, autocuidado, y cómo las redes sociales te dan acceso a ese tipo de temas. Entonces yo trabajo con las chicas que llegan cuando están muy cargadas, cuando no saben qué hacer. Empiezo a trabajar por ahí. Enseñarles, sea la creencia que ellas tengan, crean en Dios o no crean, es independiente. El primer paso es estar en paz con uno mismo, ¿verdad? Entonces es el primer paso que yo al que les guío. No les enseño porque no soy maestra de nada, soy simplemente una guía que aprendió de su propia experiencia y que replica a otras mujeres para decirles que otro mundo es posible, que a pesar de las injusticias, que a pesar del dolor, que a pesar de todo, del machismo reinante, otro mundo sí es posible, que somos capaces nosotros de enfrentar eso, pero que eso no significa solapar, eso no significa dejar de exigir justicia, pero que hay herramientas y hay formas en que cada mujer despliega para exigir su justicia.
Y eso creo que es muy importante porque la mayoría de las mujeres de los casos que tú mencionas siempre llegan con demasiada carga emocional, afectiva, psicológica, física. Entonces poner en una balanza y canalizarlas creo que es una manera muy bonita de que tú les recibas, de que les des la bienvenida y sobre todo sepan que pueden contar con un espacio seguro donde van a estar tranquilas y también van a tener este soporte tanto emocional como legal también, porque me imagino que en el proceso legal también se articulan con abogados. Sí, tenemos abogados que trabajan con nosotros. Si la persona no puede pagar un juicio, igual se lo hace a través de Defensoría Pública, pero sobre todo nosotros damos el tema del acompañamiento. Esto está pasando perfecto. Sí, porque no solo trabajamos, como tú mencionaste al inicio, por ejemplo, uno de los grupos con los que colaboro es Nina Warmi, entonces desde allá manejamos el tema de violencia, por ejemplo, violencia física, psicológica, sexual, entre otros casos, y ellas nos apoyan con el tema de pensiones alimenticias, con temas de familia, nosotros les apoyamos. Nos damos la mano constantemente, igual con No Tenencia, Protección Ternura y otros grupos que, si bien es cierto, no suenan mucho. Ahora tenemos también, y me olvidaba de nombrarlos, por ejemplo, la Fundación de Apoyo a la Madre Soltera. Entonces, por ejemplo, ellos creen mucho en Dios y no tenemos por qué tener discrepancias. Nosotros damos nuestro apoyo desde una visión más crítica, más real, pero respetamos completamente el trabajo porque hacen una labor magnífica. Trabajan un tema de emprendimiento que todavía es incipiente, que esperamos pasar a mayores, pero buscamos donde hay oportunidades de becas educativas. O sea, la importancia de enseñarle a las madres a reinsertarse en una sociedad. Y como yo les digo, y algunas me escriben y dicen, no, es que eres maravillosa, eres un ejemplo. No. Aprendí que en medio de todo el caos se puede salir adelante, porque yo también pasé una época que me sentía víctima, que sufría, que lloraba, que todo me parecía mal, que me pasaba solo llorando, solo peleándome con el mundo, ¿sí? Es parte de la humanidad, es parte del ser humano, pero descubrí otra forma y que fue irme reivindicando conmigo misma, y eso vi que repercutió en beneficios para mi familia, para mis hijos, que mis hijos empezaron a estar más tranquilos, que mis hijos empezaron a responder mejor, porque yo estaba mejor, ¿sí? Entonces, por eso me decidí a estudiar, por eso empecé luego el activismo, ahora hago una maestría, porque no es por odio a los que a los que tengo adelante, dicen, pero tampoco es por amor a los que tengo detrás, porque yo detrás no tengo a nadie, yo los tengo a mi lado, luchando conmigo, de igual a igual, ¿sí? Creo que esa es la concepción filosófica con la que también te manejas y es digno de felicitar y admirar. Esperamos que esta depuración emocional, porque es una depuración emocional, también todos los procesos de investigación que vamos haciendo en beneficio de las demás personas nos va ayudando a estar más tranquilos y saber que podemos construir una sociedad un poco más igualitaria en medio de todo este caos, como ya lo habías mencionado, Jane. Es casi tiempo de despedirnos, no sin antes recordarles que ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos hablando con la socióloga Janet Guerrero acerca de las reformas, del activismo, del tema de derechos por un amor responsable. Y también recordarles que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de Twitter, Instagram, YouTube y también Facebook como Flaxo Radio, en Twitter nada más como @Flaxo Radio. Nos pueden seguir cada una de las programaciones. Sí. Ya para casi concluir, quisiera que nos comentes también el tema de cómo encontrarte en las redes sociales. Tengo conocimiento de que están ahí súper activos todo el tiempo, interactuando con la gente, sin importar cuáles sean las posiciones misóginas en algunas ocasiones, pero ustedes van para adelante y eso es muchísimo. Sí. Bueno, nos puedes encontrar como No Tenencia SC, como Archivos Reforma Niñez, también estamos como el Movimiento Social por la Niñez, estamos también con nuestros perfiles personales, pero además, sí, nosotros estamos trabajando contra la custodia compartida, impuesta, ojo, porque la imposición,
ya estudios, hay análisis, hay experiencias de otros países, dispara el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Entonces, nuestro principal objetivo es proteger a mujeres y niños de la violencia, que tengamos procesos en paz y además, porque según esas reformas que presentó Rafael Correa, que están incluidas en las reformas actuales al CONA, lo que hace es judicializar todo tipo de espacios. Te quieren obligar a tener tenencia compartida, a rendir cuentas de pensiones, a evitar tu libre movilidad dentro del espacio nacional, te quieren evitar que incluso disimuladamente se derogan el tema de pensiones alimenticias, pero además te quieren obligar a mediar con agresores. Entonces no están claras las reglas, no están claras las cosas. A esa parte de la reforma nos oponemos, ¿ya? Incluso en un momento pedimos el archivo cuando se estaba discutiendo en la Mesa de Justicia. Actualmente se va por una reforma integral en donde se velan los temas de violencia, los temas del sistema integral de niñez, los cuales apoyamos totalmente. O sea, son temas específicos para los cuales, frente a las propuestas que hubo desde el gobierno de Rafael Correa, nosotros nos oponemos. Pero estamos trabajando fuertemente desde diferentes espacios como Compromiso por la Niñez también, articulados con ONG y con otras organizaciones para que salga una buena reforma. Hay asesores, hay personas que están trabajando dentro, no siempre estamos las mismas caras allí en la asamblea porque también tenemos otras actividades que hacer y rotamos más bien, pero cuando se trata de reuniones de trabajo estamos todos juntos trabajando. Qué bueno, un buen equipo entonces, esa es la intención siempre de trabajar en equipo. Janet, te agradezco mucho por haber venido, espero que no sea la primera ni la última vez que vengas, más bien que nos sigas comentando cómo va avanzando el tema de la reforma, que es algo que nos interesa muchísimo. Y bueno, agradecerle también a Marianela Paredes, quien nos ha estado ayudando muchísimo en los controles, y recordarles que pueden seguir de cerca cada una de las programaciones a través de Flaxo Radio. Estamos con muy buenos programas, ya sean académicos como musicales también, y si ustedes tienen alguna sugerencia pueden comunicarse a través del 294-6800 a la extensión 3578, que es la oficina de producción. Mi nombre es Yesenia Tello, ha sido un gusto acompañarles en este día miércoles. Esperamos que tengan un excelente miércoles y un resto de semana bastante provechoso. Gracias, Janet, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a los oyentes. Sí, gracias por habernos acompañado. Un abrazo y excelente miércoles y resto de la semana.